Vamos a dar inicio a la sesión, a la primera sesión de este bloque de conferencias. Me complace presentar al doctor Alberto Ruiz Cantero. Él es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Serranía Ronda, Málaga, España. Ex coordinador y ex consultor del Grupo de Trabajo Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada. Es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Es Visiting Research Fellow del Center for Global eHealth Innovation, University Health Network and University of Toronto, Canadá. Y como dije, me complace presentarlo, sobre todo por un tema tan interesante y con un título que de por sí ya causa bastante curiosidad. Él se va a ocupar de la atención sanitaria, enfermedades, pasen, personas, deténganse. Adelante, doctor Ruiz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? ¿No? Bueno, me voy a bajar porque parece que aquí se oye, ¿no? ¿Se oye? Ahora sí, ¿no? ¿Me paro aquí? Bueno, me voy a retirar aquí un poquito. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y mi agradecimiento al comité organizador por darme esta posibilidad, ¿no?, de compartir con ustedes. Esto no anda. ¿Sí? Ya, bueno. Pues no tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Y esto pasa un poco regular. ¿Eh? Sí, le doy al de la derecha. Pero no sé dónde enfocar. ¿Esto de aquí? No. Ahí. Bueno, lo voy a poner bien. Esta es una carta de invitación que le hago a todos ustedes. Y la carta de invitación es para que reflexionemos sobre lo que yo voy a comentarles, ¿no? ¿Quién ha estado de aquí en un congreso médico de medicina interna que no se haya hablado de diabetes y de hipertensión y de ictus y de cardiopatía isquémica, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y anticoagulante, EPOC, ictus, demencia? Les voy a contar un dato. En España yo he estado revisando los congresos de la Sociedad Española de Medicina Interna. He revisado más congresos de más sitios, pero yo voy a hablar únicamente de lo que a mí me respecta. No quiero poner a nadie en entredicho, ¿no? En el caso de la diabetes, en el congreso del año pasado de Medicina Interna de España y en los casos anteriores, se ha utilizado la palabra diabetes en el programa entre 15 y 17 veces. Puede ser mesa o ponencia, ¿no? La hipertensión en 12, 14 veces, ¿no? Y así sucesivamente entre una y otra. O sea, siempre hablamos de enfermedades. La enfermedad aristotélicamente es una entelequia, es una cosa en potencia que llega al momento del acto y lo asumimos como algo propio y además nos sirve como vehículo de transmisión, ¿no?
pero la enfermedad no es visible, ¿no? ¿Dónde está la enfermedad? No la vemos, ¿no? Es una entelequia pura. Pero ¿qué ocurre entre enfermedades y personas? En los congresos no hablamos de personas, hablamos de enfermedades. Pues entonces, ¿esto falla mucho o yo no atino? Ni delante ni detrás. ¿Eh? Sí, apunto allí. Ah, ya me he pasado. Pero ahora no vuelve esto para atrás. A ver dónde apunto. Aquí. Aquí. Aquí me hago sombra. ¿Qué? Para atrás. Aquí. No anda esto. ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Al ordenador? Ahí. Bueno, pues yo empezaba por aquí y ahora ya sigo. Pues, ¿qué pasa? Pues señora diabetes pase, señora hipertensión, la señora cardiopatía isquémica, también tenemos un señor, que es el señor Ictus, ¿no? Pues todos estos pasan a todos los congresos. Las personas no, pero ellos sí. ¿Qué ocurre en un pase de guardia nosotros, en nuestro trabajo? Cuando alguien está de guardia, al día siguiente entrega la guardia. Me imagino que casi en todos los sitios, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? En la habitación 212 ha ingresado una insuficiencia cardíaca y una diabetes descompensada. Eso lo hacemos todos, vamos, esto no es nada nuevo. En la 101 una reagudización de EPO y fallo renal. En la habitación tal un Angor y una fibrilación auricular. Y en la habitación cual una demencia y una neumonía. Nosotros ya estamos en otra concepción. Hemos mejorado un poquito. Ahora decimos que en la 212 ingresa una mujer de 76 años con insuficiencia cardíaca y diabetes descompensada. En la 101 un varón de 66 años con tal. En la otra un varón de 55 años con tal. Y en la habitación tal, pues una mujer de 81 años con demencia, vida cama a cama y sin soporte familiar ni social. Hemos avanzado un poco. Estamos en una situación de que ahora haré un comentario breve. Pero si ven anuncios, yo los datos que les voy a presentar ahora son recogidos de Internet. Nuestros servicios, atención a pacientes con diabetes, obesidad e hipertensión, enfermedades de los bronquios y alergias, dolores de cabeza, ansiedad e insomnio. Esto es un médico que se promociona de esta forma, ¿no? Otro, hipertensión arterial y otras enfermedades del siglo XXI. Esto es magnífico, ¿eh? Consulta especializada. Las otras enfermedades del siglo XXI las desconocemos. Probablemente él promocione enfermedades o venda enfermedades, no lo sabemos. Otro, diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, artrosis, hipotiroidismo, colesterol y triglicéridos altos, que es una enfermedad malísima, osteoporosis. Otro, consultas con un médico especialista en tratar la diabetes, máquina, una figura. Otro más, revertir la diabetes. ¿Le gustaría eliminar su diabetes en 30 días o menos? Atacando la causa, son médicos, ¿eh? Y otro, personas para conocer los riesgos genéticos asociados al tabaco, 89 € en vez de 240, han bajado un poquito. Esto es real. El Hospital St. Michael de Dublín. Y como ven, estos son todos los departamentos que tienen, los departamentos clínicos. Un departamento de monitorización de anticoagulación.
rehabilitación cardíaca, clínica cardiológica, una unidad de diabetes, clínica de hemocromatosis. En Dublín me extraña que haya tantos enfermos de hemocromatosis como para crear una unidad específica o una clínica específica. De fallo cardíaco, esto en España ya pasa. Ya hay unidades de insuficiencia cardíaca y unidades de todo lo que se quiera pensar. ¿Por qué el tema de las unidades o esto? En España lo llamamos chiringuitos, ¿no? Yo tengo mi zona de confort, me dedico a ver mis enfermos y monto una consulta específica de dolor en el pie derecho y el dedo tercero del pie derecho, ¿no? Fíjense en esta otra diapositiva. Esto es de la Mayo Clinic. La Mayo Clinic es un líder mundial de atención médica, investigación y educación para todo tipo de personas, sin fines de lucro. Sin fines de lucro. El sistema hospitalario generó 15.700 millones en ingresos para 2021, un aumento del 14% con respecto al 2020. Datos de la Mayo Clinic, ¿eh? Los ingresos operativos netos fueron de 1.200 millones, que representa un aumento del 66% en comparación con los 728 millones que generó en 2020. Y bueno, y más datos dinerarios, ¿no? Pero es sin fines de lucro. Cuando estuve yo en Canadá me entrevisté con... En Estados Unidos y en Canadá se creó una subespecialidad de medicina interna, de internal medicine, que se llama General Internal Medicine, ¿no? Entonces ellos estaban habituados al tema de las enfermedades. Nosotros ya en esa fecha, esto fue en el año 2014, habíamos elaborado en el 2002 el proceso de atención al paciente pluripatológico, ¿no? Y entonces me pidieron el que les diese una charla sobre el paciente pluripatológico. Y entonces yo empecé a darle la charla siguiente. Es una persona que está pensando, yo voy a medicina interna. ¿Y estos órganos dónde van? Este es el dueño de los órganos. Este es el cerebro, dice, yo tengo un ictus y voy al neurólogo. Pero es que también tengo una cardiopatía isquémica y voy al cardiólogo. Y también tengo una enfermedad respiratoria y voy al neumólogo. Y también voy al nefrólogo porque tengo una enfermedad renal crónica. Esto nosotros lo resolvimos con el tema del pluripatológico porque no iban a ninguna consulta de especialidad, iban exclusivamente a medicina interna. Y evitábamos este trasiego de ver a más gente. ¿De dónde venimos? Era lo que yo hacía referencia al principio. En el año 620, Isidoro de Sevilla dijo que el médico tiene que cumplir 3 misiones. La anamnesis, reconocer el pasado; el diagnóstico, conocer el presente; y el pronóstico, prever el futuro. En 1761, Morgagni crea la patología orgánica, los componentes sólidos. En el siglo XIX se crean las especialidades médicas. Y el 20 de abril de 1882 en Alemania, en Wiesbaden, se crea la medicina interna, que la separan de lo que se conocía como clínica médica, que se utiliza mucho en Argentina, el nombre de clínica médica, pero la clínica médica son exploración y signos externos. No se mide internamente, ¿no? Que es la diferencia. Les voy a presentar 2 escenarios absolutamente inventados por mí. Un varón de 78 años, está aquí, fumador activo, ingreso hospitalario en medicina interna por insuficiencia cardíaca, con antecedentes de cardiopatía isquémica, ictus, etcétera, etcétera, etcétera. Un Bartel de 60 puntos, el otro también otro Bartel de 60 puntos, y yo les pregunto,
La comorbilidad se define como cualquier entidad clínica que ha existido que podría ocurrir durante el curso clínico de un paciente que tiene una enfermedad índice bajo estudio. En este caso, ¿cuál sería la enfermedad índice? Digo que el motivo de ingreso fue insuficiencia cardíaca. ¿Piensan todos que la enfermedad índice sería la insuficiencia cardíaca? ¿O alguien opina lo contrario? Habría que verlo holísticamente. Holísticamente. Exacto. Muy bien. De que en uno de los dos escenarios había cuidadora y en el otro no había cuidador, me parece. Pero eso ya llegaremos después. Pero yo digo ahora mismo, en el motivo de ingreso es insuficiencia cardíaca, yo creo que la enfermedad índice debe ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y luego tiene otras patologías. Pues de estas yo elegiría la insuficiencia cardíaca. La enfermedad índice es insuficiencia cardíaca, ¿no? Y las comorbilidades son estas, ¿no? Yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, ¿no? O si hay alguien que no está de acuerdo, puede levantar la mano y decirlo tranquilamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Pues este sería el comorbidoma de la insuficiencia cardíaca, que está en medio y está rodeado por el resto de enfermedades satélites. La atención especialista es un equipo multidisciplinar, ¿no? Todos estamos de acuerdo con los equipos multidisciplinares, ¿no? Se ha atendido por distintos especialistas. En los equipos multidisciplinares la información se comparte a través de informes clínicos. Entonces el equipo lo ve un especialista, en este caso el cardiólogo, por ejemplo, y el resto de especialidades lo atienden también. Veamos ahora esta diapositiva. Recuerden que tenía 5 o 6 enfermedades, ¿no? Este es un estudio hecho en la Commonwealth, en el cual, cuando a una persona la atiende de 1 a 2 médicos, el número de errores está entre el máximo 25%. Cuando lo atienden 4 o más médicos, el número de errores sube al doble. En España hay un dicho, que no sé si aquí se dice, que un médico cura, 2 dudas y 3 a la sepultura. Como bien saben, a medida que avanza la edad, se produce una pérdida de reserva multisistémica que al final generan una serie de enfermedades y eventos adversos. Este es un modelo que yo lo llamo modelo espagueti, donde se empieza con diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC, se gestionan las enfermedades y finalmente queda en gestión de casos porque tiene multimorbilidad, ¿no? Todas las enfermedades se unen. Pero previo a eso aparecen una serie de síndromes geriátricos, demencia, incontinencia urinaria, fragilidad, caída, etcétera, ¿no? Y al final se unen tanto las enfermedades como los síndromes geriátricos. En este otro estudio de 11.113 personas mayores de 5 años, había concurrencia de 5 condiciones altamente prevalentes. 3 enfermedades, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y 2 síndromes geriátricos, incontinencia urinaria y caídas con lesión. El perfil con más condiciones era edad avanzada, ser mujer, vivir sola o residir en hogar de ancianos. Conclusión, como bien decía la doctora, hay que hacer un abordaje integral y coordinado de las enfermedades concomitantes, las que ocurren en un mismo tiempo, y síndrome geriátrico. Este es un estudio de la OCDE hecho en Escocia, un estudio clásico, y esta diapositiva es absolutamente clásica, que como se ve a medida que va avanzando la edad, el número de enfermedades concurrentes va aumentando, ¿no? Las personas que tienen más de 85 años habitualmente tienen más de 8 enfermedades. Hablo de enfermedades crónicas. Y este es el batiburrillo de la concurrencia y concomitancia de las distintas enfermedades. En este estudio, también hecho en la OCDE, con insuficiencia cardíaca, es todo tipo de pacientes, ambulatorios y pacientes ingresados.
Solo un 3% de las personas que tienen insuficiencia cardíaca tienen una enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca. El ictus solo aparece en un 6%, en un 62% tienen más de 3 enfermedades, 4 o más enfermedades. ¿Tiene sentido hacer una guía de práctica clínica de insuficiencia cardíaca para un 3%? Y así sucesivamente. En este otro estudio, este es un estudio que hicimos nosotros en mi hospital, mi servicio, con 800 pacientes, edad media 73 años, 52,6% varones, insuficiencia cardíaca 1,5%, solo como enfermedad única, 89% más de 4 enfermedades. Lo mismo que en el anterior fue una reproducción del estudio de la Commonwealth y de la OCDE, más de 80 años, el 71% tenían más de 4 enfermedades. Va aumentando, como ven aquí claramente, a medida que va aumentando la edad. Esto es lo mismo. Y ahora yo les presento esta otra diapositiva. Cuando acontecen múltiples enfermedades, por ejemplo, en el caso que estamos tratando, insuficiencia cardíaca, diabetes, etcétera, etcétera, ¿ahí se podría hablar de enfermedad índice? O sea, realmente aquí cualquiera que se descompense puede ser la enfermedad índice. ¿Por qué? Pues porque existe una interrelación entre todas las enfermedades. Por tanto, no hay que hablar de comorbilidades, sino que hay que hablar de múltiples enfermedades crónicas o multimorbilidad. La multimorbilidad no me gusta el término porque la Organización Mundial de la Salud la define como la presencia de 2 o más condiciones crónicas. Condición no es lo mismo que enfermedad. Entonces puede ser una persona con diabetes y que tiene retinopatía diabética o neuropatía diabética, ¿no? Ese podría ser, encajaría dentro del término de multimorbilidad. Pero hay más estudios hechos, un estudio sueco, en el cual lo que hacen es un listado del CMBD, del conjunto mínimo básico de datos, y en el cual, por ejemplo, alguien que tenga, yo tengo lentes y tengo caries, yo soy multimórbido. Eso no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia respecto a esta diapositiva de la anterior? Antes aquí ponía yo atención especialista y equipo multidisciplinar. En la atención generalista el equipo es interdisciplinar. Y los dos más relevantes, las dos especialidades más relevantes serían la medicina de familia y la medicina interna, porque son las dos únicas especialidades generalistas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El equipo multidisciplinar se relaciona a través de informes clínicos. El interdisciplinar, la información se comparte y se establece un plan de acción común. Muchas veces se confunden ambos términos de multidisciplinar e interdisciplinar. Lo suyo es equipos interdisciplinares y no multidisciplinares. Esto me lo he inventado yo, ¿no? Un multimorbidoma de atención sanitaria interdisciplinar, donde están las dos especialidades generalistas rodeadas del resto, ¿no? La multimorbilidad, los pacientes con multimorbilidad no son la excepción, sino la regla. La multimorbilidad aumenta su prevalencia en las personas mayores, mujeres y clases sociales bajas. Y en este otro estudio se propone que la multimorbilidad se incluya en la clasificación internacional de enfermedades. Y estas son las dos visiones. El modelo centrado en la enfermedad, hay una enfermedad índice y una serie de comorbilidades que yo lo llamo el modelo especialista, y el modelo centrado en la persona, y con esto respondo, Rodolfo, a tu pregunta de la charla anterior, que sería el modelo generalista o integral, ¿no? ¿Con cuál estarían ahora mismo más de acuerdo? ¿Con esta o con esta? ¿Quién está de acuerdo con esta? ¿Y quién está de acuerdo con esta?
pues no quiero, todos los que han levantado la mano, oírlos hablar ninguna vez más de comorbilidades. Este sería el multimorbidoma, modelo centrado en la persona, que es el modelo generalista o integral. ¿Y de qué sirve la guía de práctica clínica? ¿Sirven para un 1,5% de insuficiencia cardíaca o en atención ambulatoria al 3%? Tiene ni pies ni cabeza, no sirve. O se le aplica a las personas con insuficiencia cardíaca que tienen más de 4 enfermedades la guía de práctica clínica de diabetes, la guía de práctica clínica de insuficiencia cardíaca, la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica. Se le aplican 7 guías. Pues el desafío real es la guía de varias enfermedades, que sobre esto no se ha hecho absolutamente nada en el mundo. Y ahora volvemos a lo que antes comentaba la doctora Diana. Persona cuidadora, esposa, vive sola, hogar segunda planta, edificio con ascensor, hogar segunda planta, edificio sin ascensor, barrio rico, barrio obrero en proceso de gentrificación. Cuando nosotros elaboramos el proceso del pluripatológico y elaboramos el índice PROFUND, vimos, lo digo como un comentario aparte, ¿no? Si la persona cuidadora es familiar, normalmente esposa o hija, la supervivencia es mayor que si la persona cuidadora es una persona cuidadora formal, a la que haya que pagarle. Pues bien, vamos a esto. Esto es un metaanálisis sobre la soledad. 1684 artículos, en el cual la soledad tiene implicaciones significantes con varias enfermedades físicas y mentales, como la depresión, el alcoholismo, problemas cardiovasculares, dificultades del sueño, alteración del sistema inmunológico, enfermedad de Alzheimer, estado de salud general y mortalidad temprana. No es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Yo puedo sentirme solo viviendo con 8, ¿no? Los determinantes sociales de salud salieron en el año 1974 con Marc Lalonde. Aquí pongo la foto de él conmigo, porque tuvimos la suerte de compartir más de 2 horas, hablando, como ya conocen, los determinantes sociales de salud, donde más gasto sanitario es en los sistemas de salud, se gasta un 90,6%, pero reduce la mortalidad en un 11%. La biología humana poco podemos hacer hasta que no avance más el tema genético, ¿no? El gasto es de un 6,9% y reduciría la mortalidad en un 27%. Pero fíjense en esto, entorno de vida, el gasto es de un 1,5% y reduce la mortalidad en un 19%. Aquí es donde estamos gastando el dinero y no lo estamos gastando aquí. Ni aquí, en los estilos de vida. Gasto 1,2%, reducción de mortalidad del 43%. Hay que desviar el dinero de aquí, aquí y aquí. Así, los determinantes sociales, que son las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y medioambientales en las que las personas viven y se desarrollan. Los determinantes sociales que están determinados fundamentalmente por el entorno y los estilos de vida son los que generan los factores de riesgo que a su vez generan estos comportamientos, el consumo de tabaco, alcohol, sal o metabólico, hipertensión, obesidad, hiperglucemia, dislipemia. Al final se generan enfermedades crónicas, carga de enfermedad y discapacidad o mortalidad. ¿Para qué tratar a la población y devolverla luego a las condiciones de vida en las que enferma? Y esto es de la propia Organización Mundial de la Salud. Yo creo que esto aquí se les escapó. Las pobrezas, como bien saben, están siempre ligadas a la desigualdad, ¿no? Los países de bajos ingresos viven permanentemente en crisis. Y solo parece que existe la crisis como ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando en Sudán llevan en guerra más de 30 años, ¿no?
Pues cuando afecta a los países ricos, entonces parece que es cuando únicamente hay crisis. La ley de atención inversa, a la que yo antes hacía referencia, de Julian Tudor, lo que dice es que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente con la necesidad de la población atendida, ¿no? Y que la pobreza se reconoce como aliada permanente de la exclusión en salud. Unos datos que les voy a dar rápido. Factores de riesgo por enfermedades. Hoy se ha comentado en distintas charlas. La diabetes aparece del 8,81% en personas de 20 a 79 años, datos del Banco Mundial del 2019. La hipertensión el 25-26%, la obesidad en el 13%, EPOC en 10% en personas de más de 40 años. Pero si esto lo hacemos por persona, ¿cuántas personas mayores viven en residencia? La pobreza extrema en el mundo es del 9 al 10%. El 28,2% no tiene agua potable. El 53,84% sin servicios de saneamiento de agua. El 38,46% sin instalaciones básicas para el lavado de manos. Y el 23,07% carecen de un alojamiento adecuado. Aparte, los sin techo, etcétera, ¿no? Pero en cambio hablamos de esto y no hablamos de esto, cuando la prevalencia de esto es mucho más alta que la de aquí. COVID, Organización Mundial de la Salud. Compras de comestibles. Ve con cuidado, ponte la mascarilla cuando entres en el supermercado, haz no sé qué y haz no sé cuánto y no salgas de tu casa. ¿Y aquí qué ocurre? Quédate en tu casa. Los niños, tengo hambre, todos viven en la misma casa y viven de lo que diariamente pueden conseguir económicamente, no tienen un puesto de trabajo. ¿Qué hacer si alguien enferma en su hogar? Aislamiento en la casa, una habitación, el cuarto de baño, lo otro, la comida que se la suban en platos de plástico y los vasos y no sé qué y no sé cuánto. Aquí, ¿cómo se aíslan? En esta casa. ¿Cómo se aíslan ahí? No cancelen las citas médicas necesarias. El 50% de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. El 12% de la población mundial gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud. Hay un desajuste de 18 millones de profesionales entre el personal sanitario en activo en todo el mundo actualmente y el que se necesitaría hoy en día para garantizar la cobertura sanitaria universal. Pero hablamos de esto y de esto ni se comenta. La vacuna. En datos del 30 de septiembre del 2021, esta es una diapositiva que utilicé yo para una charla de COVID, en el cual menos del 10% de la población, sería esto de aquí, estaban vacunados. Estos ya estaban vacunados. Pero, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en aquella fecha, solo el 0,7% de cada 100.000 habitantes habían recibido una dosis de la vacuna. ¿Cómo vamos a eliminar la COVID? Este es un estudio hecho en Filipinas en los años 80, donde se siguen a un grupo de mujeres de clase, o mujeres con buena situación económica y otras con mala situación económica. Y se siguen durante más de 20 años. Entonces ven que en el caso de las mujeres de peor situación económica se altera el ADN en hasta un 8%. La metilación aumenta más de 3 veces en las mujeres pobres que en las mujeres ricas.
y hay más de 2.546 sitios de metilación. Dicho de otra forma más entendible, ¿no? Antropológicamente, si alguien nace pobre, es muy difícil que pueda salir de la pobreza. Esta ya la conocen, la pirámide clásica de Kaiser, la gestión de casos, que es donde están paliativos, pluripatológicos, enfermedades crónicas avanzadas, las enfermedades crónicas, promoción y prevención, ¿no? ¿Qué habría que hacer con la pirámide de Kaiser? Nosotros, siempre que hablamos, estamos hablando de este 5%, que son los que más gastan, que no sé cuánto. Pues hay que darle la vuelta a la pirámide de Kaiser. Y lo que hay que hacer es medidas de promoción y prevención de salud. La propia Organización Mundial de la Salud ya hace años dijo: atención anticuada, la que está centrada en la enfermedad, atención especializada hospitalaria, centrada en los pacientes individuales, reactiva, actúa según los síntomas y centrada en el tratamiento. Y ellos proponían como una atención innovadora la centrada en el paciente, con base en la atención primaria, centrada en las necesidades de la población, proactiva y planificada, y centrada en la promoción y prevención. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad y persona? La enfermedad, como antes comentaba al principio, es una entelequia generalmente consensuada, las personas es una realidad. Se definen a veces las enfermedades por intereses espurios, como antes comentaba en la charla anterior. Cambia el parámetro cuantitativo para medir una enfermedad, pues aumentamos el número de enfermedades, ¿no? Aquí la biología humana, el entorno y los estilos de vida son quienes definen a las personas. La enfermedad es manipulable, las personas son una realidad. Las enfermedades las gestionan los sistemas de salud y los profesionales, y las personas a veces no son gestionadas por los gobiernos, por la pobreza y marginalidad, y se vive en desigualdad. En las enfermedades generalmente existen tratamientos, y si no los hay se inventan, y en las personas a veces no pueden alcanzar el tratamiento, no tienen accesibilidad a los medicamentos. Mucho hablamos de la medicina basada en la evidencia, porque esto, como no está basado en la evidencia, bueno, ¿qué utilidad tiene la medicina basada en la evidencia? Esto es un estudio de la Cochrane italiana. La utilidad es de un 15%. Y parece que la medicina basada en la evidencia es la panacea, ¿no? Todo basado en la evidencia. Potencialmente útil en un 23%. Probablemente no útil en el 45% de los casos. Yo propongo otra cosa, que es medicina basada en la evidencia versus medicina basada en la complejidad. La medicina basada en la evidencia, siglo XX, la otra siglo XXI. La medicina basada en la evidencia está centrada en la enfermedad, está centrada en la persona. La primera, la de la evidencia, centrada en el tratamiento, y está centrada en las necesidades y el sistema. La primera mide eficacia, la segunda mide efectividad. La primera es costosa, ensayos clínicos, favorece intereses creados, esta sería innovadora, alimenta el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, y aquí existe un vacío de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, guías de práctica clínica. La primera es simple y complicada, y la segunda es compleja. Este es un artículo que publicamos a final del año 2021, que lo titulé Medicina mirando al cielo, mirando al suelo. Y les recomiendo este artículo si tienen oportunidad de poderlo leer, donde hago más ampliación de los comentarios que acabo de hacer anteriormente. Existen dos modelos: el modelo patogénico, que es el que actuamos habitualmente, y el modelo salutogénico es el que actúa sobre la promoción de la salud. El modelo salutogénico fue hecho por Aaron Antonovsky en el año 68, que era sociólogo y médico de origen judío. Entrevistó a dos grupos de mujeres que salieron de los campos de concentración nazi y observó
de que un grupo de ellas, habiendo pasado por las mismas circunstancias, un grupo de ellas apenas se enfermaban y estaban bien y las otras estaban mucho peor, ¿no? Y eso él lo estableció como el sentido de coherencia, ¿no? Y hay una encuesta de distintos ítems sobre el sentido de coherencia. Les recomiendo este libro de Michael Marmot, que fue presidente de la Asociación Médica Mundial, La brecha y el desafío de un mundo desigual. Y voy a ir un poquito más rápido. En Baltimore, en USA, en Estados Unidos, en el año 2015, hay un barrio, que es un barrio pobre, Ashton Drive, donde la mediana de ingresos es de $17.000, el 90% no va a la universidad, un tercio de 10 a 17 años son arrestados anualmente, se cometen 40 homicidios por 10.000 habitantes, la población casi exclusivamente es negra y las opciones de vida saludables son de escasa prioridad. Pero fíjense la contrapartida. Roland Park, barrio rico, ingresos 90.000 de media familiar, 75% finalizan la universidad, homicidio 1 de cada 50 al año, 4 homicidios por 10.000, estos son los que van arrestados anualmente, la población casi uniformemente blanca y la esperanza de vida es 20 años más alta en el barrio rico que en el barrio pobre, viviendo en la misma ciudad. En el caso de las enfermedades crónicas, en el 2021 la Organización Mundial de la Salud, en lo que publica, dijo que el 71% de las muertes que se producen en el mundo son por enfermedades crónicas, el 85% de esas muertes son prematuras y ocurren en los países de ingresos bajos y medianos. Resultan de la combinación de factores genéticos, como hablaba en el estudio antropológico anterior, fisiológicos, ambientales y conductuales, ¿no? Antes, apenas en los países de ingresos bajos había enfermedades crónicas, la mortalidad era por enfermedades agudas, ¿no? Y todavía sigue siendo en los países de bajos ingresos. La pobreza está estrechamente relacionada con las enfermedades crónicas. Y dispararán los gastos familiares por la atención sanitaria porque no tienen cobertura sanitaria. Las personas socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes. Y yo me quedo, ya estoy casi finalizando, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25 dice que todas las personas tienen derecho a una asistencia sanitaria, vivienda digna, pensión de viudedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cobertura sanitaria universal. Se habla mucho, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por las Naciones Unidas, pero no existe la cobertura sanitaria universal. La ONU propuso una iniciativa que la llamó 1%. El objetivo era pobreza cero. Propone dotar a los países pobres con el 1% de todos los ingresos generados en los países ricos y mediante ello plantea que en menos de 20 años se acabaría la pobreza de todo el mundo. ¿Ustedes creen que esto va a pasar? Ni loco. En el año 93, la Boston Consulting crea la atención centrada en la enfermedad. Si los que tienen más años recordarán la gestión de enfermedades, ¿no? En el año 2001 se empezó a hablar de la atención centrada en el paciente, que todavía se sigue hablando de ello, ¿no? Con los 10 principios de Piquer. Y en el año 2008, la atención centrada en la persona. ¿Cuál es la diferencia entre paciente y persona? ¿Qué diferencia creen ustedes que existe entre paciente y persona? Rodolfo. La diferencia fundamental es que aquí estamos hablando de una cosa
y otra, porque aquí de lo que no se habla en esto, en la atención centrada en el paciente, es de los determinantes sociales de salud. Se han obviado los determinantes sociales de salud. Hipócrates decía que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Han pasado aproximadamente unos 2500 años y creo que seguimos sin aprender y sin saber lo que decía Hipócrates. En el Reino Unido, en el año 1999, el jefe médico dijo medidas claras: no fumes, si puedes detente, si no puedes reduce, siga una dieta equilibrada, mantener la actividad física, controle el estrés, si bebe alcohol hazlo con moderación, cúbrase al sol y protege a los niños de quemaduras solares, practica sexo seguro, aprovecha las oportunidades de detección del cáncer, esté seguro en las carreteras, siga el código de circulación. Yo creo que esto podemos estar todos de acuerdo, pero claro, esto lo puede hacer quien puede, ¿no? Y le respondieron lo siguiente, David Gordon de la Universidad de Bristol: no seas pobre, si puedes detente, si no puedes trata de no ser pobre por mucho tiempo. No vivas en un área desfavorecida, si lo haces, múdate. No seas discapacitado ni tengas un niño discapacitado. No trabajes en un trabajo manual estresante y mal pagado. No vivas en vivienda húmeda y de baja calidad o no seas un sin techo. Sé capaz de pagar las actividades sociales y las vacaciones anuales. No seas un padre o madre soltero o soltera. Reclama todos los beneficios a los que tienes derecho. Sé capaz de permitirte poseer un automóvil. Usa la educación como una oportunidad para mejorar tu posición socioeconómica. Con esto trato de finalizar, pero quiero ponerle esta otra diapositiva. Empezamos por la clínica médica y especialistas de órganos, ya somos especialistas de enfermedades, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues ser especialistas de personas con enfermedades, y por tanto lo que hay que hacer es volver al generalismo, pasar de una medicina reduccionista y simplista a una medicina holística, integral y generalista. Y ahora sí acabo. Muchas gracias. Bien. El doctor Luis Cantero nos recuerda, bueno, antaño no se sabía mucho, había tratamientos, muy pocos eran eficaces, pero la atención médica era muy humana. Ahora es todo lo contrario, sabemos un montón, disponemos de mucho conocimiento, disponemos de muchos tratamientos efectivos, pero hemos cosificado al paciente, a la persona. Me recordó cuando el residente o el médico joven viene y me dice: doctor, acaba de ingresar un paciente con un accidente cerebrovascular y no era tal, tiene un tumor en la cabeza, tiene metástasis en los pulmones y en el hígado, y lo estamos preparando para presentarlo en la discusión clínico-patológica. Es un casazo, doctor. Es un caso, ¿no? Nunca se lo dije, pero en mis adentros decía yo: si fuera un familiar cercano tuyo, pensarías que es un gran caso, que es un casazo también, ¿no? Bueno, hay que humanizar la medicina, mantenerla, hacerlo todo lo posible. Ya no son pacientes, ahora son clientes, ¿no? Y lo voy a dejar ahí desafortunadamente porque ya me han llamado la atención varias veces porque nos hemos pasado del tiempo, pero al final de esta conferencia personalmente pueden acercarse donde el doctor Luis Cantero y hacerle sus preguntas y comentarios al respecto. Doctor Cantero, en nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, quiero agradecerle por traernos este tipo de tema que es fuera de lo común, no es de hipertensión, ni de lípidos, ni de antibióticos, sino que de cómo mejorar nuestra atención a nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Igualmente. Recording stopped.